Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Señor, en esta mañana quisiera encomendar mi corazón delante de ti. Quiero encomendar mi alma ante ti, Señor, y rogarte que seas guiándome, que seas iluminando mi entendimiento, mi alma, mi corazón, para poder exponer tu verdad con fidelidad, pero también, Señor, con pasión. Ayúdame, Señor, en esta mañana a poder simplemente ser un instrumento tuyo y que puedas glorificarte en mi vida, pero también, Señor, en la vida de tu iglesia, obviamente, siendo edificada a través de tu palabra. Señor, glorifícate en esta mañana en tu iglesia y que al final de todo podamos decir: bendito sea tu nombre y gloria sea tu nombre por siempre y para siempre. Oramos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, el título de este sermón, de este mensaje, lo titulé Una gloriosa obra de gracia. Una gloriosa obra de gracia. Y en esta mañana vamos a ver, a la luz de este texto, 3 puntos que espero me puedan acompañar a pesar del frío a lo largo de estos 3 puntos. El primer punto será el comienzo de la buena obra de gracia. El segundo punto tratará acerca de la perfección de esta obra de gracia. Y nuestro tercer punto de esta mañana hablará acerca del resultado de la obra de gracia. Así que vamos a empezar. Acompáñenme. Filipenses 1:6, como ya leímos, señala: estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra. Como pueden apreciar en el texto, señala que Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros. La palabra obra en este texto se traduce también como trabajo. El Señor comenzó un trabajo en cada uno de nosotros en un momento en particular. Ahora, obviamente, tal vez esto es una verdad que usted debe saber muy bien, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy mi intención tal vez no es tanto abordar elementos teológicos, sino que simplemente quisiera animarles mediante estas verdades. Y en este sentido, quisiera señalar que esta es una verdad que, si puedes meditarlo hoy día y en tu vida cristiana, realmente es una verdad abrumadora. Abrumadora. Y ustedes me dirán: pero ¿por qué? Bueno, porque en primer lugar las Escrituras enseñan que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Ustedes recordarán, si quieren pueden acompañarme o no, en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Relata cómo Isaías ve esta gran visión y dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, estos serafines, decían el uno al otro, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como ustedes sabrán, en las Escrituras, el único atributo en donde se trata a Dios 3 veces de la misma manera es relacionado a su santidad. Él es 3 veces santo. Y obviamente esto tiene que ver con un énfasis. Su santidad es plena. Nadie puede entrar a su presencia a menos que sea santo. Y Dios es 3 veces santo. Ahora, viene la pregunta:
o más bien el otro punto de por qué esta verdad es maravillosa respecto a que Dios haya comenzado una obra, es que Dios es santo, pero nosotros no. De hecho, si sigues leyendo en el mismo texto de Isaías, los versículos 5 en adelante, Isaías dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías, al contemplar la santidad gloriosa en aquella visión, simplemente pudo pronunciarse y decir: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Santo de Israel. Dios es santo, pero nosotros no. Dios es santo y nosotros de labios inmundos. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 3, del versículo 9 al 12, dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más adelante el apóstol Pablo señala: por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están todos destituidos de su santidad y del goce pleno de ello, lejos de la comunión con Él. Estamos todos destituidos. Y el apóstol Pablo sigue enfatizando el punto de que somos pecadores a la luz de este hombre, del Dios Santo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo, en primer lugar, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te muestra que menciona 4 elementos. Estábamos muertos, seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira. No conforme con ello, déjame enfatizar más aún tu condición de pecador, o nuestra condición de pecador. Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Literalmente, hermanos, éramos lo peor. Lo peor. Cuando miras al Dios santo de Isaías y al Dios santo de todas las Escrituras, y luego lees todos estos textos y dices: lo único que merezco yo es la muerte. No solamente la muerte física y temporal, sino también la muerte eterna y espiritual. De hecho, Pablo dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, podemos preguntarnos ahora sí: ¿qué hace un Dios santo con personas tan asquerosamente sucias y pecadoras como nosotros? ¿Qué hace un Dios santo como nosotros
que simplemente nos hemos dedicado a quebrantar uno y cada uno de sus mandamientos. Dios simplemente podría haber dicho, todos al infierno, todos a sufrir mi eterna ira por quebrantar mi ley. Pero no, hermanos. El texto de Filipenses 1:6 dice sobre nosotros que este Dios santo, aún sabiendo lo pecador que nosotros, comenzó una buena obra en ti. Eso es abrumador. ¿Cómo es posible que un Dios santo y maravilloso haya querido comenzar una buena obra en mí, aún siendo de labios inmundos y de un corazón perverso? Tú te preguntarás por qué. La Biblia es clara en eso, en el libro de Tito también, en el mismo capítulo 3, versículos 4 y 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad, el amor, la misericordia del Señor y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. En la versión NTV, este texto dice lo siguiente: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En términos simples, hermanos, la buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, podríamos resumirlo con una sola palabra. Dios, o esa buena obra, tiene como nombre la regeneración. La regeneración. Esa obra comenzó en ti a través de la regeneración. Y a la luz de este texto podemos entender que la regeneración básicamente es el lavamiento que el Señor hace de nuestras vidas, nos lava y quita nuestros pecados y nos da un nuevo nacimiento, según lo que señala Tito 3. Ahora, lo que señala Tito 3 nos remite inmediatamente a lo que señala Jesús en Juan capítulo 3. ¿Lo recuerdan? Con Nicodemo conversando. Nicodemo se acerca a él y le pregunta, Señor, o Jesús, Rabí, sabemos que tú no puedes hacer estos milagros si Dios no está contigo, por eso sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo, para ver el reino de los cielos, deben nacer de nuevo. Y en el versículo 5 del mismo capítulo, Jesús enfatiza nuevamente y dice, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos esta buena obra en ti, que se trata de la regeneración. Dios lavó tu corazón, lavó tu alma, y te dio un nuevo nacimiento. Eso significa regeneración. Ahora también Juan capítulo 3 también nos remite a una profecía que a lo que se refiere, y Nicodemo lo entendió muy bien. Si quieres puedes acompañarme a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Es donde el Señor profetiza esta regeneración en nosotros, este comienzo de la buena obra. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26 señalan, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y todos sus ídolos, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Todo lo que Jesús dijo a Nicodemo
Y todo lo que menciona Tito en su capítulo 3 respecto a este nuevo nacimiento, esa es la obra que Dios comenzó en ti. Yo siempre he definido la regeneración como la obra de gracia sobrenatural mediante el cual Dios cambia tu corazón de piedra y lo cambia a un corazón de carne sintiente, impartiendo una nueva vida espiritual eterna a un pecador espiritualmente muerto. Y cuando piensas ahora en Filipenses 1:6 y te das cuenta que dice el que comenzó la buena obra y te das cuenta de esta obra tremenda, dices, wow, yo era sucio, era pecador, era de labios inmundos, pero el Señor aún así, por su misericordia, por su amor, comenzó y hizo esta obra en mí. En mí, me cambió. Que no soy de labios inmundos, ya mi entendimiento no es enceguecido por el príncipe de las tinieblas. Ya puedo ahora discernir las cosas espirituales de las cuales necesitaba un espíritu que me permitiera discernirlas cuando no podía hacerlo. Ahora, hermanos, cuando Dios hizo esto, cambió todos tus afectos. Lo que tú antes amabas y te deleitabas en esos placeres y aborrecías a todo mundo y el mundo te aborrecía a ti también. Ese pecado en el cual te deleitabas anteriormente, ahora todo eso lo odias. Y a ese Dios que antes rechazabas, y a ese Dios que en tanto antes odiabas y despreciabas y huías de Él, y huías de la luz y te arrancabas a las tinieblas, como señala en el libro de Juan, ahora lo amas por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios cambió tu corazón. Porque Dios transformó tu alma, Dios transformó y cambió tu corazón de piedra por un corazón sintiente de carne. Esa es la buena obra que Dios comenzó en ti. Eso es tremendo. Lo que ilustra perfectamente lo que ocurre o lo que ocurrió en nuestras vidas es Ezequiel también, en el capítulo siguiente, Ezequiel 37. Algunos de ustedes lo recuerdan perfectamente, esta vez otros no, pero en simples palabras, ahí está Ezequiel. Y el Señor le pregunta a él, ¿dónde está un valle tremendo de huesos secos? Y le dice, ¿estos huesos vivirán? Le dice el Señor a Ezequiel, y Ezequiel le dice, no lo sé, Señor, tú sabrás. Y el Señor le dice, anda y profetiza, anda y predica. Y Ezequiel va y profetiza lo que Dios dijo. Y los huesos comenzaron a tener tendones, carnes, músculos, se unieron. Posteriormente sopló un espíritu en los huesos y cobraron vida. Eso éramos nosotros. Es como si aquí hoy hubieran puros huesos secos y que de la nada el Señor empezara a darles vida a cada uno de ustedes. Eso pasó en algún momento en su vida. Y eso es maravilloso. Ahora un punto más respecto de esta obra que Dios comenzó en ti, de esta gloriosa obra de gracia en ti. Uno podría decir, ok, es verdad, es abrumador, Dios transformó mi vida. Pero hay un punto más abrumador, aún. Si esto ya es abrumador, esto puede aumentar aún más. Todo esto, el Señor lo ideó, lo pensó, lo planificó en ti antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Señor pensó esta buena obra en ti. Si pudiera explicar a los hermanos, se les explicaría. Pero no se puede. No se puede. Es una obra tremenda. Dios te escoge en la eternidad pasada, cuando aún ni siquiera tú nacías, ni aún cuando el mundo existía. Dios pensó en ti. En esa eternidad dice, te voy a escoger,
te voy a tomar, te voy a transformar y te voy a regenerar. Y en esa condición de muerto ahora tendrás vida. Tendrás vida. Y lo pensó antes de la fundación del mundo. Eso es muy abrumador, muy abrumador. Entonces, en este primer punto, hermanos, simplemente quisiera llamarlos a maravillarte y ver cómo Dios, antes de la fundación del mundo, antes que tú existieses, antes que todo existiese, pensó en ti para transformarte. Eso es gracia, ¿verdad? Eso es mucha gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Merecíamos seguir muertos, ¿verdad? Merecíamos seguir muertos. Pero hermano, esto aún no termina. Si eso te parece abrumador y te parece mucha gracia, esto continúa. Y este es el punto número 2. La perfección de la buena obra. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Hermanos, el Señor pudo haber dicho, miren, ¿saben qué? Ustedes están muertos. Ustedes son sucios, pecadores. Voy a derramar un poquito de misericordia en sus vidas, un poquito de gracia, y no los voy a dejar en ese estado, ¿ok? Les voy a dar vida. Les voy a dar vida, pero ahora comencé esta obra, les transformé su corazón de piedra duro en un corazón de carne y ahora tienen vida. Ahora, de aquí en adelante, sigan ustedes solos. Sigan ustedes solos. Ustedes vean cómo se santifican, ustedes vean cómo obedecen mis mandamientos, ustedes vean cómo el día de mañana llegan a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo los dejo acá. Hermano, si Dios hubiera dicho eso, aún hubiera sido mucha gracia, porque ya era gracia que nos salvara. Pero no conforme con ello, el texto dice que el que comenzó esa buena obra en ti, el que cambió tu corazón de piedra por el de carne, no solamente la comienza, sino que además la perfeccionará. La perfeccionará. Eso es precioso. En Filipenses, ahora, antes de continuar, ahora hay elementos que debemos comprender aquí que realmente es muy, muy interesante. En Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 señalan lo siguiente, en el mismo libro. Por tantos, amados míos, dice Pablo, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, esto es muy interesante. Miren, hay gente, hay personas, tal vez ustedes lo han escuchado, que señalan lo siguiente. Señalan que Dios te santifica a medida que tú obedeces. O sea, si yo oro, Dios me santifica. Si yo voy y leo la Biblia, ay, Dios procede a santificarme. Si yo obedezco sus mandamientos o hago algún otro tipo de disciplina espiritual, ahí Dios recién viene y comienza a santificarme. Entonces, responde a mi acción. Yo hago, Dios después hace. Yo hago, después Dios me santifica. Por otro lado, creo que, por lo menos a la luz de este texto y a otros textos también, y en virtud a otros textos que también señalaré, creo que las Escrituras son claras que todo el proceso de salvación y de la obra de Dios en tu vida le pertenece al Señor. Así como Dios comenzó esa buena obra en ti, Él mismo se encarga de perfeccionarte. Ahora,
Otra pregunta más en su mente dirán, bueno David, pero igual tengo una duda, y es que igual la Biblia señala en todas sus partes muchos mandamientos, valga la redundancia, imperativos para nuestras vidas. Debemos orar sin cesar, ¿verdad? Debemos escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Debemos hacer sobreabundar la palabra de Cristo en nuestras mentes. No debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbres. No debemos vengarnos nosotros mismos, sino dejar la venganza a nuestro Dios. No debemos contristar al Espíritu, no debemos menospreciar las profecías. Debemos amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y así tienes muchos mandamientos. Y uno dice, bueno, ahí están todos los mandamientos que si yo obedezco, voy a ser santo. Y es aquí en donde se derrama nuevamente la gracia que quiero mostrar a través del texto. Y es aquí donde la gracia nuevamente nos abruma y nos maravillamos. Hermanos, Dios sabe y sabía antes de la fundación del mundo que no solamente ibas a pecar y que ibas a estar en una condición espiritualmente muerto para darte vida, sino que también sabía que aún estando con vida espiritual ibas a fallar, ibas a pecar, ibas a tropezar, te ibas a sentir sucio porque aún siendo transformado por el Señor, aún sigues pecando, aún sigues fallando, aún sigues deshonrando su nombre. Si alguien de nosotros pudiera ser tan osado de levantar la mano y decir, ¿quién de ustedes ha podido por un minuto de su vida amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su vida? Si puede levantar la mano, yo me bajo de acá. Hermanos, todos fallamos y Dios lo sabía. Y vamos a seguir fallando. Y aquí viene la gracia. Tal vez cuando pecas, dice, oh Señor, nuevamente pequé, nuevamente fallé, nuevamente sentí en mi corazón rencor, nuevamente no he podido perdonar a esta persona. Tal vez nuevamente dice, de nuevo día no puedo dedicar un tiempo de oración digno hacia ti. Nuevamente no pude amarte con todo lo que mereces ser amado. Y te sientes sucio, y te sientes triste, y ves tu justicia y todo lo que has avanzado, y miras a Cristo que está a eternidades de distancia para alcanzar su estatura perfecta, y simplemente te abrumas porque piensas que nunca vas a poder agradar a Dios y nunca vas a poder llegar a ese modelo perfecto. Filipenses 1:6 te dice, tranquilo. Dios a través de este texto dice, tranquilo. Yo comencé la buena obra en ti, yo la voy a perfeccionar. Yo la voy a perfeccionar. Y el texto que acabo de leer de Filipenses 2, 12 y 13, si bien, como pudieron leer ahí, dice, ocúpense de su salvación. Posteriormente dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Es como si Dios dijera, miren hermanos, miren, ocúpense de su salvación. Hagan cosas, santifíquense, busquen la santidad. Pero como si a la misma vez Dios dijera, miren, yo sé que ustedes aún así no van a poder ocuparse de la manera que corresponde a la salvación, pero no se preocupen, yo voy a poner en ustedes el querer como el hacer a través de mi Espíritu. En Hebreos 13:20, versículos 20 y 21, tiene la misma idea. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la versión NTV dice lo siguiente, y ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas,
y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Hermano, en resumen, nosotros no podemos suponer que al final del día, cuando tal vez tienes un día relativamente exitoso en tu obediencia al Señor, creo que nadie de nosotros podría ser tan arrogante si Dios obró en ti ya, llegar al final del día y decirle, mira Señor, mírame, o Dios obedecí perfectamente. Yo puse todo mi empeño en obedecerte, Señor. Mira, hoy día leí la Escritura, estudié diligentemente, amé a los hermanos, amé a mis vecinos, amé a mis enemigos, no me vengué, no sentí odio, no sentí orgullo, no sentí envidia. Amé plenamente y te amé en cada segundo con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Nadie puede llegar al final del día diciéndole eso al Señor. Creo que nadie se atrevería a decir eso. Sin embargo, cada vez que tenemos algo de éxito en nuestra obediencia en el Señor, un corazón regenerado, un corazón en donde Dios comenzó una buena obra, simplemente señala y dice, oh Señor, como dice el autor de Hebreos, a ti la gloria por siempre y para siempre. Hermanos, cualquier virtud que haya en ti, cualquier virtud que uno pudiera deleitarse en tu vida y decir, wow, qué hermano tan santo, qué hermano tan prolijo, qué hermano tan obediente. Hermano, esa obediencia que nace de ti no nace porque tú seas mejor que tu hermano de al lado, es porque Dios obra en ti y pone en ti ese querer y pone en ti también el hacer. Pero no confundamos, y espero que no se confundan en el hecho de que Dios produce en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Si pecamos, es nuestra culpa. Si fallamos, es nuestra culpa. Todos los imperativos y los mandatos que aparecen ahí y uno busca obedecer y no puedes obedecer tan plenamente como quisiera, es para mostrarnos lo lejos que está la justicia de Dios. Pero también, por otro lado, mostrarnos la gracia del Señor en nuestra vida, que obra en nosotros para poder obedecer a aquellos que por nuestra fuerza no podemos hacer. Hermanos, recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay nada en tu vida que tú podías decir, esto lo conseguí por mi mérito, esto lo conseguí por mis fuerzas, esto lo conseguí porque un día me levanté diciendo, wow, un día voy a ser más obediente que el día de ayer. Si tú eres más santo que otro hermano, no fue porque tú simplemente dijiste, oh, yo soy más santo que él porque obedezco mejor, oh, pecador. No. Toda buena dádiva, todo don perfecto que hay en ti, viene de Él, de Él, de Él, de Él, de Él, de Él, de Él. Como muy bien dice Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y de ahí cantamos muchas veces este himno que dice, no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ahora, hay un texto que cada vez que lo pienso y quisiera compartirlo también, es muy abrumador. Cuando lees Hebreos 12, versículo 14, hay un texto que dice, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tú piensas y dices, bueno, David, yo no puedo llegar a esa santidad de la cual el Señor demanda aquí en este texto. No puedo, pero sé que el Señor puede, ¿verdad? El Señor es el que obra en mí.
Y cuando tienes esta verdad relacionada con nuestro texto base de Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Te quebranta el corazón. Nosotros no podríamos estar y tener la esperanza del día de mañana, disfrutar de la santidad del Señor, si no fuera Dios que perfeccionara nuestra obra o perfeccionara nuestra vida mediante su poder. Y Dios va a hacer todo para que tú puedas disfrutar de su santidad. Cuando leo este texto de que sin santidad nadie verá al Señor, y leo Filipenses 1:6, y es como si el Señor dijera, yo quiero que disfruten mi santidad, porque Dios es plenamente santo, ¿verdad? Yo quiero que disfruten mi santidad. Y yo voy a hacer que disfrutes de mi santidad. Yo lo voy a hacer. Y es ahí en donde la cruz aparece. Y en todo esto la cruz estaba mencionado. Y es que en esa cruz el Señor murió por ti para justificarte, para expiar tus pecados, para santificarte. Y Dios hizo todo eso para que el día de mañana tú puedas disfrutar su santidad. Su santidad. Hermano, entonces tenemos el primer punto, y es que el Señor comenzó una obra de gracia en ti. No lo merecías, eras pecador, pero Dios comenzó esa buena obra de gracia en ti. No conforme con ello, el Señor dice, no solamente comienzo esta obra, sino que yo la voy a perfeccionar. Yo la voy a perfeccionar y yo te voy a hacer santo para que puedas ver mi santidad en la eternidad. Y este es el último punto, y es que, ¿cuál es el resultado de esa perfección? El texto dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En términos simples, el término hasta el día de Jesucristo hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor. En esa segunda venida de nuestro Señor, su obra será perfeccionada en nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es ese resultado? ¿Qué pasará ese día? Y aquí de nuevo, ya había gracia cuando el Señor te transformó y ya había mucha gracia cuando el Señor decidió perfeccionar su obra en ti. Y no conforme con ello, derrama aún más gracia y dice, esa perfección tendrá como resultado que seas semejante a Cristo. Que seas semejante a Cristo. El resultado de la obra de gracia en nuestras vidas es ser semejantes a Cristo. Sin duda, hay otros elementos que señalan las Escrituras, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 42 y 44, que señala contraste de lo que será nuestra vida resucitado en el día de Jesucristo y lo que era nuestro cuerpo antes, cuando señala, por ejemplo, que aquel que siembra en corrupción resucitará en incorrupción, el que siembra en deshonra resucitará en gloria, el que se siembra en debilidad y resucitará en poder. Nuestro cuerpo morirá en un cuerpo animal, mortal, y resucitará en un cuerpo espiritual. Sin embargo, al final de todo esto, todo apunta a que seremos semejantes a Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, en este sentido creo que es pertinente señalar
para no caer en algún tipo de herejía involuntaria. Y es que ser semejantes a Cristo no es lo mismo que ser igual a Cristo. Ese día seremos semejantes a Cristo, pero no iguales a Cristo. La palabra igual en las Escrituras hace alusión a algo de la misma equivalencia. De hecho, cuando lees Filipenses capítulo 2 y dice que Cristo no se aferró a ser igual a Dios, eran porque eran de la misma equivalencia, de la misma sustancia. Mientras que por otro lado la palabra semejante en la Escritura viene de la palabra griega que dice más bien como algo parecerse más a. Una buena ilustración sería mi persona con mi esposa Sofía. Con Sofía tal vez tenemos semejanzas. Tenemos tal vez 2 oídos, una nariz, manos, pies. Pero no somos iguales. Sofía es a toda vista mucho, mucho, mucho más hermosa que yo. Y eso es evidente, no somos iguales. Pero nosotros seremos semejantes a Cristo. Seremos semejantes a Cristo. Ahora, ¿qué significa que seamos semejantes a Cristo? Y es que, si recordamos bien, en la obra de la salvación en nuestra vida tenemos 3 tipos de santificaciones, por así decirlo. Tenemos una santificación posicional, que es el resultado de la justificación en nuestras vidas. Dios nos ve como santos a través de Cristo. Tenemos una santificación progresiva, que es lo que señala el mismo texto de Filipenses 1:6, que dice que nos perfeccionará, nos santificará. Pero también tenemos una santificación completa, que es el resultado de nuestra glorificación en el día de Jesucristo. Por tanto, el ser semejante a Cristo implica, en términos simples, que el día en que Cristo venga en su segunda venida, en el momento en que seamos glorificados, seremos semejantes a Cristo en su santidad. Es lo que Pablo anhelaba en las despedidas a los tesalónicas, cuando dice: el mismo Dios de paz los santifique por completo. Por completo. Y el mismo apóstol Pablo en Filipenses, lo leyó nuestro hermano Cristian en el devocional, dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque tiene 3 verdades que si los meditas bien te abruman demasiado. No merecías nada y Dios te salvó, ¿verdad? Y Dios regeneró tu vida. No contento con eso, el Señor perfecciona tu vida. Y no solamente con ello, te perfecciona para que seas semejante al hombre más precioso que ha pisado esta tierra, a la imagen de su precioso Hijo, Jesucristo. Esto es lo que Pablo llamó en el mismo libro de Filipenses como el supremo llamamiento o el premio celestial. En Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 14, Pablo dice: no quiero decir que ya he logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera:
No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En definitiva, hermanos, en definitiva, este supremo llamamiento es ser perfectos y ser perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa imagen y esa perfección lo hace el Señor en tu vida. Eso es mucha gracia. Eso es mucha gracia. Ahora, esto es mucha gracia y esto es muy abrumador. Acompáñenme a Romanos 8, por favor, 28 y 29. Quisiera mostrarte cómo Dios, cuando pensó en ti antes de la fundación del mundo, para escogerte, para que Cristo muriera por ti en esa cruz, cuando Dios pensó eso antes de la fundación del mundo, y Dios envió a su Hijo a morir por ti, cuando Dios comenzó esa buena obra en ti, y cuando Dios perfecciona esa obra en ti, lo hace todo para hacerte conforme a la imagen de Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Todo gira en torno, alrededor de Jesucristo. Y Romanos 8, 28 y 29 nos da luces de esto. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si puedes leer el texto y ver la primera parte que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. He escuchado a gente señalar lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo perdiera mi trabajo y alguien me ha escuchado decir, mire, ¿sabes qué? Tranquilo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto, puede ser que si perdiste el trabajo, el día de mañana encuentres uno mejor. ¿Por qué? Porque todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Tal vez estás sufriendo, tal vez te robaron, te asaltaron. Y he escuchado a gente decir, bueno, si te asaltaron, tranquilo, tranquilo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por tanto, probablemente el día de mañana vas a tener un mejor auto del que te robaron, tal vez. O un mejor elemento del que te robaron. Así que, tranquilo, total. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Se te quemó la casa. Y hay gente que te va a decir, y he escuchado a gente decir, bueno, tranquilo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Probablemente Dios te dé una nueva casa, y mejor, y más grande. Hermanos, eso no quiere decir este texto para nada. No pienses que cuando pasa algo en tu vida es porque Dios te va a dar algo mejor respecto de lo mismo. Eso sería realmente banal. Cuando la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien es porque Dios usa todas las cosas para bien y ese bien es Cristo en ti. Eso es Cristo en ti y Dios va a usar todas las circunstancias de tu vida y todas tus aflicciones y todo lo que puedas vivir para hacerte semejante a Cristo, que es tu mayor bien. Si pecaste, Dios va a venir y, como decía el hebreo, con amor te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque te quiere como Cristo. Quieres que seas como Cristo. En tu matrimonio,
Estás casado y en tu matrimonio, el matrimonio tú lo vives para que ser semejante a Cristo. Tú dices, ¿cómo puedo ser semejante a Cristo? Bueno, Cristo dice que amó y entregó su vida por amor a la iglesia. Por tanto, cuando yo amo y doy mi vida por mi esposa, estoy siendo semejante a Cristo en eso. Todo apunta a ese Cristo. En tu paternidad, tal vez. Uno dice, oh, mis hijos son complejos. Bueno, Dios usa a tus hijos para hacerte semejante a Cristo. Algunos se limitan a decir, bueno, tal vez mis hijos o la vida me enseña a ser paciente. No solamente aprendes un atributo o un elemento moral. Si no lo conectas con Cristo, eso simplemente significa un atributo simple. Cuando tus hijos tal vez te ayuden a ser pacientes, es porque también te ayuden a ser semejante a Cristo. Así como Dios es paciente como nosotros, así como Cristo es paciente como nosotros. Dios te permite ser paciente para ser igual a Cristo con tus hijos, siendo paciente. Cuando pierdes tu salud, te enfermas, y esa salud privilegiosa que tenías y gozabas de buena salud, buen corazón, buenos pulmones, viene un día y te azota con toda la furia del mundo una enfermedad que nunca lo esperaste. Y uno dice, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué Dios habrá permitido esto? Bueno, porque Dios quiere usar esto para hacerte semejante a Cristo. Te azota la pobreza. A nadie le gusta la pobreza. Creo que nadie de aquí diría, oh, yo soy feliz pobre. Me gustaría vivir en la pobreza máxima. Huimos de ello. Pero podríamos huir al designio soberano del Señor y decir, serán pobres. Vivirás pobre. Aún en esa pobreza, aún en el caso de que pedirás tu trabajo y no encuentres trabajo por un largo periodo de tiempo, tienes una oportunidad también, porque Dios está usando eso para hacerte semejante a Cristo. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, Cristo encomendó toda su vida al Padre en la cruz. Cuando confías en Dios y dices, oh, encomiendo mi vida a ti, Señor, estás siendo semejante a Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz crucificado, decía, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hace un daño terrible y tú lo único que quieres es venganza y dices, no, yo quiero vengarme de él. Yo quiero que le pase lo peor. Hermanos, otra oportunidad más que el Señor usa para decirte, esto lo estoy usando para que sea semejante a Cristo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, Cristo, que fue vituperiado, insultado, dice que simplemente Pedro señala que él no abrió su boca, sino que encomendó todas aquellas cosas a aquel que juzga justamente. Todas las cosas apuntan a Cristo, hermanos. Todas las cosas apuntan a Cristo. Ahora tú, con esto tú puedes decir, oh, pero David, esto es muy terrible. Esto es muy terrible. No estoy preparado tal vez para soportar tanto dolor por esto. Hermanos, pero cuando miras a Cristo, ¿y quién es Cristo a lo largo de todas las Escrituras? Realmente termina diciendo, vale la pena. Vale la pena y permítame, tal vez terminar con esto, permítame mostrarte brevemente a Cristo en las Escrituras. En primer lugar, déjame darte un ejemplo. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, el profeta identifica, o Dios se revela señalando a Cristo como el Emmanuel, Dios con nosotros. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios y es quien sustenta todo con el poder de su palabra. Ese es Cristo. En Isaías 9, en el versículo 6, se identifica como el admirable consejero, el príncipe de paz, Dios fuerte y el Padre eterno. En Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 8, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Cristo.
Ese Cristo es el que en Filipenses capítulo 2 se señala que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz, Cristo murió por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el morir en esa cruz lo hizo maldito. Porque como dice Gálatas, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Es Cristo que no solamente murió y sufrió por tus rebeliones y tus pecados, sino también fue el que resucitó y venció la muerte. Ese es Cristo. Ese es Cristo en que Filipenses también señala en el capítulo 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que por sobre todo nombre. Y que termina agregando y señalando que toda rodilla en el nombre de Jesús se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Ese es tu Jesús, ese es Cristo. En Apocalipsis 5, cuando Juan se abruma y ve y dice, wow, ¿quién será digno de abrir los sellos? Y ve que nadie es digno y se lamenta y llora ahí. Se acercan y le dicen, tranquilo, hay alguien que es digno. Y luego describe a 24 ancianos y a 4 seres vivientes señalando lo siguiente: digno eres de tomar el libro, refiriéndose a Cristo. Él es el digno de abrir el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y no solamente con eso, sino que habían millones de ángeles, millones de seres también, cantando y diciendo, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Y oyó también decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es Cristo. En Apocalipsis 19, cuando ves la descripción, Juan viendo a un jinete en el caballo blanco, ese era Cristo. Y dice que su nombre era fiel y verdadero. Y lo describe como aquel que tenía sus ojos como llamas de fuego y sus vestiduras estaban teñidas de sangre y en su boca una espada afilada y en su muslo estaba escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es Cristo. Cuando ves que Dios, todo lo que hace, cuando tienes ahora el texto de Filipenses 1:6 y ves que Él obró en ti, te transformó, cambió tu vida, te santifica para hacerte semejante y para tener resultado ser semejante al Cristo, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ten por seguro que tu corazón debería ser lo suficiente para decir, si es así, que venga lo que sea, quiero ser como Cristo. Señor, que sea lo que sea, quiero ser como Cristo. Cristo es precioso. Cristo es precioso. Él es nombre sobre todo nombre. Él nos perfecciona a su imagen. Hermano, quiero animarte. Quiero animarte que puedas elevar tu entendimiento y tu imagen de Cristo y veas que Dios comenzó una obra gloriosa en ti. Dios perfecciona esa obra en ti y te perfeccionas para ser como Jesús. Como Jesús. Un día todo el mundo
Todo el mundo va a decir que Él es Señor, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los poderosos de la tierra van a arrancar de Él y de su ira. Ese Jesús precioso. Pedro dice, Jesús precioso, la piedra angular. A Él la gloria, a Él la honra, por siempre y para siempre. Si nuestras vidas tienen que ser pulverizadas, pero así será que nuestras vidas sean semejantes a Cristo, hermanos, que así sea. Si debemos sufrir para ser semejantes a Cristo, que así sea. Si debemos perder la salud, que así sea. Si debemos ser disciplinados con dureza por parte del Señor, que así sea. Porque todo eso, hermanos, todo eso va a apuntar a que seas el día de mañana semejante a nuestro precioso Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos por tu palabra. Es siempre tal vez algo frustrante pensar que no importa cómo ni la forma, nunca podremos entenderte perfectamente. Nunca podremos predicar a Cristo como debe ser predicado. Nunca podremos obedecerte como debe ser obedecido. Nunca podemos, Señor, llegar a la justicia perfecta de Cristo si no fuera por ti, Señor. Te pedimos perdón también en esta mañana. Si no hemos podido ver la preciosura de Cristo como nuestro mayor bien. Y ayúdanos, Señor, a ver a Cristo como nuestro único bien en esta vida. No los bienes, no nuestras profesiones, no la fama, no la riqueza, no la comodidad, sino Cristo. Y que como dijo Pablo también, que podamos tener todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Señor, danos más de Cristo. Y si nuestro entendimiento de Cristo es pobre, ayúdanos, Señor, con ese poder que obra en nosotros a través del Espíritu Santo, para poder apreciar a Cristo como debe ser apreciado. Señor, gracias por tu obra, porque aun cuando no merecíamos que obraras en nosotros, tú obraste. Y no conforme con ello, tú perfeccionas esa obra en nosotros, para hacernos semejantes a nuestro Salvador. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo, a ti siempre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.